O sea, no entiendo por qué te contactó a ti. O sea, la verdad no entiendo la llamada y yo terminamos la relación en malos términos y la verdad no quiero saber nada de él. Hola, ¿qué tal mi gente bonita? Yo soy Tañita Cardona y aquí comienza un videazo con este cuerazo. Vamos a comenzar este video comentándoles que pues bueno, últimamente he estado como que más activa en mis redes sociales, principalmente en mi Instagram, y el día de hoy yo publiqué una historia diciéndoles que si querían, no sé, yo amanecí así como que pensando qué bonito es el amor, qué bonito es eso de estar enamorados. No me ha pasado, pero debe ser muy bonito, y dije, ¿por qué no acolitar a mis fans? ¿Por qué no acolitar a la gente que siempre está pendiente de mí y que me sabe estar pidiendo serenatas? Así que dejamos una cajita de preguntas y nos dejaron de todo un poco, que perdonen cachos, que la desconfianza, que la toxicidad, que los cumpleaños, que el amor, que el aniversario y todo eso, así que decidimos acolitarles. Así como hay Yasmín la tumbadora, también va a haber Tañita la cupidora. Hoy seré su cupido. Me doy cuenta que las mujeres estamos agarrando mucho empoderamiento y me encantó este mensaje porque Liz dice que quiere decirle a su esposo que le ama mucho, que gracias por aguantarle 5 años, no sé, a mí no me aguantan ni 5 meses. Así que Liz, solamente por ese motivo, por ese aguante que te han tenido o que tú has tenido, no sabemos. Vamos a dedicarle una canción por su aniversario. Con mucho cariño para Alex, ya vamos a pedir el teléfono porque obviamente tenemos que llamar de un número súper secreto para que la serenata sea precisa. Ya estamos llamando. Ojalá conteste. Aló. Muy buenas noches, por favor, con el señor Alex Poma. Sí, con el mismo, dígame. ¿Cómo está, querido Alex? Me presento, mi nombre es Tania Cardona. Yo soy una artista de música ecuatoriana y le comento rapidito que el día de hoy en Instagram yo puse una cajita de preguntas en la cual su querida esposa Liz me pidió que le dé una pequeña serenata, que quiere desearle pues felices 5 años, que gracias por aguantarle, que le ama mucho y pues bueno, le voy a dedicar una canción de parte de Liz con mucho cariño, así que espero que me tome atención. Esto dice así. Oye, mi amor, lo que has provocado en mí, no tengo explicación, me hunde la emoción. ¿Qué sucede? Oye, mi amor, tú me has conquistado y yo ni cómo decir lo que yo haría por ti y yo te amo. Oye, mi amor, yo solo quiero darte un beso y no más, decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya no más. Con mucho cariño de parte de su esposita Liz, mi querido Alex, y feliz aniversario. Muchas gracias. Gracias, un abracito, una linda noche. Igualmente, muchas gracias. Bye, bye. Oh, viva el amor. Qué bonita canción. Liz, te pasaste. Nada mejor como un regalo con esta voz tan hermosa, que ahorita anda medio de tarro, pero hermosa igual. Me doy cuenta que no solo los hombres son tóxicos, hay mujeres tóxicas también. Y tengo una amiga aquí media tóxica que dice que quiere pedirle perdón al esposo que se llama Gonzalo. Ella se llama Elenita porque dice que ha desconfiado de él y no puede ser posible. Si tu esposito no te ha dado motivos, Elenita, vamos a colitarte y le vamos a dedicar una canción súper especial. Así que vamos a agarrar nuestro número de llamadas y aquí va la serenata. Así es, Gonzalo. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches, disculpe que le moleste, tal vez estoy hablando con el señor Gonzalo. Sí, con el mismo, buenas noches. ¿Cómo está, mi querido Gonzalo? Mucho gusto. A ver, le comento rapidito. Mi nombre es Tania Cardona. Yo soy artista de música ecuatoriana y el día de hoy en mi
Instagram yo hice una cajita de preguntas y su esposa, bueno, por lo menos así me dejó escrito en la descripción, Elenita Casillas, me pidió que le dedicara una canción y que le pidiera perdón por desconfiar de usted. Entonces no sé si usted me permitiría, por favor, dedicarle la canción y pues bueno, agradecerle de antemano primero por la atención. Claro, ¿por qué no? Ya, con mucho gusto. A ver, como ella dice que le ama mucho y que le quiere pedir perdón, pues bueno, no le vamos a cantar algo triste, le vamos a cantar algo así bien romántico, con mucho cariño. Dice así. Desde que te conocí, mi amor, vivo solo para ti. Te quiero y por eso te diré que solo pienso en ti. Te necesito, yo sé que tú también me quieres a mí. Sabes que me haces falta, amor, si tú no estás junto a mí. Tú sabes bien que te amo a ti. Vivamos juntos por nuestro amor. Tú sabes bien que te amo a ti. Los dos seremos feliz. Pues bueno, espero que le haya gustado. Nuevamente con mucho cariño de parte de Elenita y de quien le saluda su amiga Tañita Cardona. Muchas gracias. Gracias, mi querido Gonzalo. Le agradezco mucho. Le envío un fuerte abrazo. Igual para usted. Gracias también. Hasta luego. Una linda noche. Igualmente. Nos salió bien. Elenita, si así este hombre no te perdona, por favor me avisas y le llamamos nuevamente y le cantamos Rata Inmunda. No, mentira. Qué lindo nos contestó. Ay, qué romántico. Si a mí me hicieran eso, yo creo que ese rato digo, sí, acepto. Así que pues bueno, Elenita, cumplido. Happy birthday to you, happy birthday to you. Ustedes saben que para mí los niños son muy especiales. Yo quiero muchísimo a todos los pequeñitos que siempre me siguen. Y aquí dice Eli que quiere que le cante el happy birthday, las mañanitas, el cumpleaños a su hijita que cumple 11 años. Así que vamos a llamarle a la pequeña Emily a cantarle, no sé, que lo que me salga en ese momento. Si el cumpleaños, el happy birthday o las mañanitas. A ver qué nos sale. Ajá, vamos a hacer de payasitos ahora. ¿Aló? Hola, muy buenas noches. Por favor, me gustaría hablar con Emily. Sí, con ella habla. Hola, querida Emily, ¿cómo estás? Te saluda Tañita Cardona. Me contó tu mamita que estás cumpliendo años, creo que 11 años si no me equivoco, ¿verdad? Y pues bueno, como yo había dejado una cajita de preguntas en Instagram, ella me dijo que por favor te llamara y que te cantara el cumpleaños feliz. Primero te quiero felicitar, que Dios te bendiga, que cumplas muchísimos años más. Y segundo, te voy a dedicar esta canción con mucho cariño de parte de tu mamita y de parte de quien te habla, ¿sí? ¿Aló? Sí. Sí, ok. Con mucho cariño, preciosa, dice así. Estas son las mañanitas que cantamos para ti. Hoy por ser tu cumpleaños te lo cantamos así. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Viva la cumpleañera. Te deseo muchas, muchas, muchas felicidades, querida Emily, que Dios te bendiga, que cumplas muchos años más y te mando un besote. ¿Aló? De nada, corazón. Te mando un besito a ti también. Cuídate mucho. Muchas felicidades. Gracias. No creo que tiene el micrófono dañado porque se oye, pero se oye bien así bajito. Después de tanto amor, tanto romance, tanta maravilla, me vengo a encontrar con uno de esos mensajes que me da ganas de cantarle mi última canción que se llama Vete al carajo. Vayan a verlo en YouTube. Pero me da iras porque dice Eddie que le ha engañado a Alexandra, que le ha puesto los cachos y que quiere que le perdone y que le extrañe y que no sé qué. Y pues bueno, Eddie, yo no te perdonara. Pero como hoy estoy de cupidora, de cupido, de amor, toda paz, toda ternura, pues yo voy a hacerte el favor, Eddie, aunque no te lo mereces, de llamarle a esa preciosa mujer que engañaste y dedicarle una canción. Si me quiere escuchar, a buena hora, pero si no, ay Diosito, siendo yo, bloqueado. Pero vamos a ver qué pasa. Estoy timbrando.
Aló, muy buenas noches, por favor, con Alexandra. Sí, ¿con quién hablo? Querida Alexandra, ¿cómo estás? Te saluda Tañita Cardona, yo soy una artista de música ecuatoriana y pues bueno, te comento que el día de hoy yo hice una historia en mi Instagram y puse una cajita de preguntas y una persona que dice que te ha hecho mucho daño quiere pedirte perdón a través de una serenata. Su nombre es Eddie. No sé si me permites cantarte la canción. O sea, no entiendo por qué te contactó a ti. O sea, la verdad no entiendo la llamada, pero bueno, te explicó él y yo terminamos la relación en malos términos y la verdad no quiero saber nada de él. Entonces no entiendo por qué está haciendo eso. O sea, bueno, yo creo que tal vez debe ser fanático mío y vio mi historia y pensó que era una buena oportunidad de pedirte perdón. No sé con qué intenciones, créeme que yo también, si estuviera en tu lugar, tampoco le contestara la llamada, pero bueno, no sé si me permitas yo dedicarte la canción y pues bueno, ya después, si él se comunica contigo o algo, ya ahí arreglarán ustedes, o si tú no quieres saber nada de él, pues ya. Muy tu decisión, pero no sé si me permites cantarte la canción. ¿Sí? Ya, ok, por respeto, la verdad, yo te escucho, pero si es por él, ni siquiera tomaría la llamada, pero por respeto a ti, yo te escucho. Qué linda, muchas gracias. Bueno, ay, me ponen en compromisos, pero lo hago con mucho cariño. Dice así: perdóname si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname, perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname. Mi querida Alexandra, lo siento mucho. Espero que te haya gustado la dedicatoria y pues bueno, ya la decisión está en tus manos. Gracias, Tañita, la verdad, o sea, es uno de mis temas favoritos que bien lo sabía él y pues me hizo recordar muchas cosas y la verdad que lo tenía bloqueado de todas las redes y solo por este gesto creo que le escribiría agradecerle para de alguna manera terminar en paz este capítulo. Bueno, Gracias, mi querida gracias. Alexandra, me alegra mucho que la mejor decisión pues está en tus manos. Te envío un fuerte abrazo y que tengas una bonita noche. Igual, Gracias. muy buena noche. ¡Oh, my God! Yo, si estuviera en el papel de Alexandra, la verdad, no sé qué hubiera hecho, pero imagínense ustedes, o sea, pónganse que por mi culpa regresen. Y después Eddie le vuelve a engañar. Eddie, por favor, si te perdona, Alexandra, no me hagas quedar mal. Que esta serenata que fue con mucho amor sirva para el amor. Pero ya la decisión estará en manos de Alexandra. Ay, ojalá yo pudiera saber qué va a pasar. Pero bueno, ni modo. Hasta ahí ha llegado nuestra labor. La verdad es que me he conmovido con tanto amor. Y pues bueno, hemos concluido las serenatas de este día. Yo creo que, no sé, me gustó sentirme así como que parte de sus vidas, parte de sus historias, escuchar y saber un poquito más, porque no es que me gusta el chisme, pero por ahí dicen que a uno le entretiene. Y dicen que la gente chismosa es por falta de amor. Entonces, estoy compensando con ustedes. Gracias por haberme dejado sus mensajitos en las historias. Vamos a seguir haciendo más historias, así que estén súper pendientes porque les vamos a seguir dedicando canciones. Así va a haber historias románticas, va a haber cumpleaños, va a haber aniversarios, va a haber historias tristes y va a haber también cachos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. No se olviden de estar pendientes de este cuerazo para que tengan otro videazo. Un besito para todos ustedes.